Hace más de 20 años viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Era una de esas noches de verano en las que el aire parece cargado de electricidad, prometiendo aventuras o desventuras a quienes se atrevieran a desafiar la tranquilidad de la oscuridad. Mis amigos y yo éramos un grupo inseparable, ávidos de emociones y siempre en busca de misterios para resolver. Éramos cuatro: Lucas, el valiente; Sofía, la escéptica; Martín, el bromista; y yo, siempre curioso, siempre preguntándome qué secretos se ocultaban tras los velos de lo desconocido. Nos habíamos reunido en la vieja casa de Martín, un lugar que conocíamos como nuestra segunda casa. Sus padres habían salido de la ciudad, dejándonos el escenario perfecto para nuestra pequeña aventura nocturna. La casa, con su estructura antigua y sus pisos de madera que crujían bajo nuestros pasos, siempre había tenido un aire de misterio, como si guardara historias del pasado entre sus paredes. La velada comenzó como cualquier otra reunión nuestra, con juegos y risas, pero a medida que la noche avanzaba, la conversación derivó hacia las leyendas urbanas que tanto nos fascinaban. Fue entonces cuando Lucas, con su característica audacia, sacó una vieja tabla de Ouija que había encontrado en el desván. La mera visión de la tabla, con sus letras gastadas y su estética de otro tiempo, era suficiente para enviarnos un escalofrío por la espalda. A pesar de las dudas y los nervios, la curiosidad pudo más. Decidimos intentar contactar con el espíritu de Verónica, una leyenda local sobre una joven que había desaparecido sin dejar rastro. Según los rumores, su espíritu aún vagaba, buscando a quien pudiera revelar la verdad sobre su desaparición. Nos sentamos alrededor de la tabla, en el suelo del salón, con las únicas luces siendo las de unas velas que parpadeaban con cada corriente de aire, como si anticiparan lo que estaba por suceder. Iniciamos la sesión con una mezcla de escepticismo y miedo, sin saber que estábamos a punto de abrir una puerta que quizás hubiera sido mejor dejar cerrada. Esa noche, la realidad tal como la conocíamos estaba a punto de cambiar. Tras ese escalofriante comienzo, ninguno de nosotros quería admitir el miedo que se había apoderado de la habitación, un silencio denso como la niebla. La idea de detenernos nunca cruzó nuestras mentes. La curiosidad juvenil, mezclada con un desafío tácito a lo desconocido, nos empujó a continuar. Habíamos escuchado historias sobre sesiones de Ouija que terminaban mal, pero en nuestra arrogancia nos creíamos inmunes a tales cuentos. Solo son historias, nos decíamos, tratando de ocultar el temblor en nuestras voces. Con cada pregunta que hacíamos, los mensajes de la Ouija se volvían más personales, revelando secretos que solo nosotros cuatro sabíamos. El aire se cargó con una electricidad estática y la temperatura en la habitación cayó drásticamente, lo suficiente para ver nuestro aliento. Fue entonces cuando supimos que habíamos contactado a algo o alguien. No era simplemente el espíritu juguetón que habíamos invocado al principio. Esto se sentía más intenso, más serio. Lucas, el más escéptico del grupo, intentó disipar la tensión con una broma, pero su risa sonó hueca y nadie se unió a él. La Ouija comenzó a moverse de nuevo, esta vez con una urgencia que antes no tenía. Verónica deletreó claramente antes de que la pieza central se deslizara hacia el adiós. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si deberíamos seguir. Pero fue en ese preciso momento cuando ocurrió lo inexplicable. Un viento helado sopló a través de la habitación, apagando las velas que habíamos encendido, sumiéndonos en una oscuridad casi tangible. Los susurros empezaron entonces, susurros que parecían provenir de cada esquina de la habitación, llenos de palabras indescifrables y risas siniestras. El pánico se apoderó de nosotros, y en un acto reflejo, intentamos encender las luces, solo para descubrir que la electricidad había fallado. En la oscuridad, guiados por la luz de nuestros teléfonos, decidimos intentar una vez más contactar a Verónica, esta vez no por curiosidad,
sino por necesidad. Necesitábamos cerrar lo que habíamos empezado, terminar la sesión de forma correcta y poner fin a la tormenta que habíamos desatado. Sin embargo, lo que no sabíamos era que ya era demasiado tarde. Habíamos abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar, y lo que había al otro lado estaba ahora entre nosotros, alimentándose de nuestros miedos. En medio de la oscuridad, con nuestros teléfonos como única fuente de luz, la atmósfera se había vuelto opresiva, como si una multitud invisible nos rodeara, observando cada movimiento. Decidimos proceder, nuestra determinación mezclada con una dosis igual de terror. Era como si, al invocar el nombre de Verónica, hubiéramos roto un sello, liberando no solo su espíritu, sino también todo lo que estaba oculto junto a ella. Reunimos nuestro valor, las manos temblorosas sobre la planchette, formulamos la pregunta que quemaba en nuestras mentes. ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta no se hizo esperar. La planchette se movió con una precisión escalofriante, deletreando liberación. ¿Liberación de qué?, nos preguntamos, pero en lo profundo, cada uno de nosotros sabía que habíamos traspasado un límite del que no había retorno fácil. La habitación se estremeció con un estruendo súbito, como si la casa entera se sacudiera. Los susurros crecieron en intensidad, hasta que se convirtieron en voces discernibles, cada una contando su propia historia de desesperación y anhelo. Era como si el velo entre los vivos y los muertos se hubiera adelgazado hasta desaparecer, y ahora estuviéramos de pie en un umbral, cara a cara con las almas atrapadas que Verónica había dejado atrás. Con cada historia que oíamos, el aire se volvía más frío, más denso, hasta que respirar se convirtió en una tarea. Fue entonces cuando la vimos, o más bien, sentimos su presencia. Una sombra más oscura que la noche misma, con ojos que brillaban con una luz fría e inhumana. Verónica había respondido a nuestra llamada, pero no estaba sola. Nos dimos cuenta de que cada alma que hablaba a través de la Ouija era un eslabón en su cadena, una cadena que ahora nos ataba a nosotros también. La desesperación nos inundó. Sabíamos que debíamos encontrar una manera de cerrar la sesión, de romper el vínculo que inconscientemente habíamos forjado. Pero, ¿cómo se rompe un pacto con lo desconocido? ¿Cómo se le dice adiós a un espíritu que no desea ser liberado? La respuesta, nos dimos cuenta, yacía en entender la verdadera historia de Verónica, el porqué de su presencia. Solo enfrentando la verdad podríamos esperar encontrar una solución, no solo para nosotros, sino para todas las almas en pena que habíamos desatado. En la penumbra que nos rodeaba, entendimos que la única salida era enfrentar la historia de Verónica de frente, descubrir la raíz de su tormento para poder ofrecerle a ella y a las almas vinculadas la paz que buscaban. Nuestros teléfonos, con apenas batería restante, se convirtieron en nuestras herramientas para iluminar no solo la oscuridad física, sino la historia sombría que nos había llevado a este punto. Buscamos entre los susurros, escuchando las pistas que las voces nos daban, fragmentos de historias que, cuando se unían, revelaban el trágico destino de Verónica. No era solo una leyenda urbana, había sido una joven real, atrapada en una tragedia que la había llevado a un destino oscuro y solitario. La liberación que buscaba era la comprensión y aceptación de su historia, la disipación de los rumores y mitos que la habían convertido en un espectro de venganza. Con cada revelación, la atmósfera opresiva comenzó a aligerarse. Las voces, antes desesperadas, empezaron a calmar, como si la mera atención a sus historias les brindara algún consuelo. Sin embargo, sabíamos que para cerrar el círculo completamente, debíamos hacer algo más. Juntos, formulamos una última pregunta a la Ouija, no con miedo, sino con respeto. ¿Cómo podemos ayudarte, Verónica? La planchette se movió lentamente hacia la palabra perdón. Era un perdón que debíamos ofrecer, no solo a Verónica,
sino a todas las almas que habían quedado atrapadas por la red de su leyenda, un perdón por haberlas invocado sin entender la profundidad de sus sufrimientos. Con una voz firme, llena de sinceridad, ofrecimos nuestras disculpas a Verónica y a las almas presentes, prometiendo llevar la verdad de su historia al mundo para que pudieran ser recordadas no como leyendas, sino como seres humanos con historias no contadas. Un viento cálido sopló a través de la habitación, las velas se encendieron nuevamente por sí solas y el peso que había oprimido nuestros pechos comenzó a disiparse. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas, nos dimos cuenta de que estábamos solos de nuevo. La Ouija, ahora inerte, ya no era una amenaza, sino un recordatorio de la noche en que enfrentamos nuestros miedos y aprendimos la importancia de la empatía, incluso más allá de la muerte. Mientras nos alejábamos de la casa, con el amanecer bañando todo en una luz nueva, creímos que el capítulo de Verónica había concluido. Las puertas cerradas detrás de nosotros simbolizaban el fin de una noche que nunca olvidaríamos. Sofía sintió una urgencia inexplicable que la hizo regresar al salón, dejándonos sin saber que ella había vuelto a entrar. Con pasos silenciosos, se acercó a la tabla de Ouija que yacía inerte en el centro de la habitación. Sus dedos rozaron la planchette con una delicadeza casi reverente. En ese momento, el aire a su alrededor vibró con una energía que no era del todo suya. «Vuestro perdón me ha abierto las puertas de este mundo de nuevo», susurró con una voz que no parecía completamente la suya, sus palabras cargadas con una oscuridad que la luz del amanecer no podía disipar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.